Buena esposa. Capítulo 9. Se sentía ahogado, más cansado de lo que podía recordar. Y teniendo en cuenta cómo habían sido sus años pasados. Bueno, habían cosas difíciles de superar. Pero estaba seguro de que así era. Estaba agotado, mareado y ya no se sentía normal. Las cosas ahora definitivamente lo estaban superando y no sabía cuánto podría continuar así. No se sentía bien con ese peso. Ni remotamente. Sus amigos ahora eran insoportables. Molestando y enfadándose hasta que se sentía como si lo estuvieran asfixiando. Oh cierto. Sus antiguos amigos. No había vuelto a pelear con ellos. No los miraba. No les hablaba. Pero el trato frío que ellos estaban obteniendo de los demás al ver sus verdaderos colores los estaba volviendo más desesperados y ahora solo le saltaban encima en cualquier oportunidad. Sinceramente sentía que le quitaban el alma. Quería encerrarse y no salir. Pero se había prometido esforzarse. Tener éxito. Ser bonito. No podía simplemente evitar las clases. Incluso si ellos se le acercaban en cualquier oportunidad. Provocando que con cada clase pensara que tan necesario era ir a ella. Por primera vez sintió que estaba mejor con sus parientes. Y eso parecía simplemente inaudito. No le había dicho a nadie lo agotador que era lidiar con ellos. Pero comenzaba a ser evidente y las cazadoras, a pesar de no ser tan cercanos, comenzaban a preocuparse mucho más. No sabía qué hacer. Se sentía perdido. Y sobre todo abandonado. Los únicos en que realmente había confiado no solo eran unos mentirosos. Eran traidores. Ni siquiera sabía si lo habían querido alguna vez. Por lo que él sabía podían haber mentido desde el inicio de todo. ¿Acaso los Potter estaban malditos? Sus antiguos amigos eran prácticamente iguales que Pettigrew. Solo que él no tenía un secreto que costara su propia vida. Sin embargo, gracias a Sirius sabía que, con Colagusano, hubo un tiempo en donde sí fueron amigos. Que su amistad sí fue real. ¿Él podría decir lo mismo? ¿Que sus amigos sí fueron honestos alguna vez? Sinceramente no lo sabía. Y cómo se veían las cosas. No quería una respuesta a eso. Necesitaba un respiro. Necesitaba aire para respirar. ¿Por qué? Aunque no era físico. Realmente sentía como si sus pulmones dolieran y él se comenzara a ahogar. Por lo menos nadie, o casi nadie, iba a la biblioteca los primeros días. Y Hermione estaba muy ocupada intentando hablarle y buscándolo como para siquiera pensar que él estaría allí. Sobre todo con lo idiota y vago que ella pensaba que era. Agradecía enormemente el hecho de que la biblioteca fuera tan callada y tranquila. Un lugar tan sereno y pacífico que le permitía estar en paz. Era como un terreno neutro y agradable. El respiro que buscaba. El aire que necesitaba antes de desmayar. Y al parecer las chicas lo habían descubierto de alguna manera. ¿Por qué? Por muy raro que fuera encontrar un cazador de Quidditch en la biblioteca. Ellas lo habían acompañado desde la primera vez que lo encontraron allí. Y ellas entendían. Eran una agradable compañía que se mantenía en silencio. Realizaban sus deberes y leían. Y no cruzaban palabra alguna con otra de ellas. Escribiendo en pergaminos como reemplazo. Era más amabilidad de la que espero. Sobre todo porque, a diferencia de quienes antes fueron sus amigos, ellas lo encontraron con facilidad. Y habían decidido desde entonces ser sus acompañantes y compañeros. Y este hecho hacía que él pudiera descansar. Sus presencias le solían susurran en silencio que su realidad, a diferencia de como temía, no estaba solo. Por eso estaban ahora los cuatro cómodamente sentados en la biblioteca. Hojeando libros y haciendo las tareas de verano que faltaban o las que hace poco habían asignado. De todos modos ya habían pasado un par de semanas desde el inicio del año escolar. Era tranquilo y silencioso como siempre. O así era hasta que notó cómo Alicia y Angelina terminaban de enrollar su último pergamino. Se despidió del silencio mentalmente. Ellos eran felinos. Leones feroces. Así que la curiosidad de los gatos estaba en los rasgos de su casa. Y habían muy pocas personas más Gryffindors que esas tres cazadoras.
Aún así agradecía enormemente que duraran mucho más que la de sus ex amigos. A diferencia de ellos, las cazadoras eran increíblemente comprensivas y amables. Y estaba muy aliviado por eso. Ellas se miraron unas a otras. Aún el silencio. Como si estuvieran preguntándose si era momento de hablar. Era obvio que la curiosidad ganó. Y solo fue la increíble fuerza de voluntad que tenía lo que evitó dañar el momento al reírse de ellas. Sinceramente ver cómo, solo con la mirada, peleaban por quién iba a hablar. Como si preguntaran quién iba a entrar a la boca del dragón. Era un espectáculo que difícilmente se podía aguantar sin reír. Hey. Escuché que peleaste con ellos hace un par días, comenzó Angelina. Si había ganado o perdido la pelea de miradas. No lo sabía. Ella había cambiado a un rostro curioso pero relajado. Aún así dejando ver algo de preocupación. Fue más una discusión, fue la respuesta murmurada del más joven de ellos. Aún escondido detrás de un gran libro que ocultaba su pequeña sonrisa. Había logrado aguantar la risa al sentir agradecimiento por cómo había abordado el tema. Nada de quejas o exigencias. Realmente eran buenas amigas. Eso no es lo que dicen los millones de rumores. Escuché que utilizaste un hechizo oscuro y los hechizaste, dijo Katie dramáticamente. Acompañada de un movimiento de manos exagerado y una voz más grave que su voz natural. Ella sonrió y dejó el espectáculo al ver a Harry reírse en voz baja mientras se relajaba. Realmente era un buen niño. Y eso solo la hizo querer hechizar a los dos idiotas que lo habían lastimado. Yo también. Lo que yo escuché fue que ellos te golpearon y tú. Con magia accidental. Los mandaste a volar, mencionó Alicia con una sonrisa divertida y casi soñadora. Haciendo que él resoplara. No puedo creer lo rápido que los Ravenclaw cuentan cosas, murmuró Angelina mirando de lado con una mueca molesta. Los rumores sobre su buscador favorito la ponían de mal humor. ¿Cómo no se dio cuenta antes? Con tantas cosas exageradas que realmente eran tontas en una historia normal. Era casi obvio que no todo lo que escucho de él era real. Se lamentaba por haberlo creído alguna vez. También puede que fueran más Gryffindors que Ravenclaw, habló Alicia. Y ellos, como Gryffindors, debían admitir que probablemente tenía razón. Los leones eran unas máquinas de problemas. Necedad y chismes la mayoría de las veces. Sí, bueno. No esperaba otra cosa en realidad, contestó Harry despreocupadamente mientras ponía el libro en la mesa y pasaba la página. Ahora que estaba hablando con ellas no había necesidad de estar detrás de un gran tomo de transfiguración. Después de eso siguió un momento de silencio. Las chicas comenzaron a comunicarse con la mirada y él aprovechó a terminar el capítulo para poder dejar la lectura hasta allí y no perderse. Podría decir fácilmente que la conversación no había terminado. Estaba terminando la última frase del capítulo cuando ellas volvieron a hablar. Harry llamó una de ellas suavemente. Casi como si temiera decir su nombre. Sí. ¿Katie? Respondió él, alejando su mirada del libro para fijarse directamente en ella. ¿Estás bien con lo de la pelea? Preguntó ella. Y esta vez, se veía bastante preocupada. Sus ojos tenían un brillo peculiar y levemente triste y no se veía mucho del alegre ánimo que siempre solía tener. Ante la pregunta no pudo evitar suspirar. Iba a responderles. Claro. No quería lastimarlas ignorándolas así. Podía ver lo preocupadas que estaban. Pero eso no lo hacía más fácil. No lo se dijo casi inaudible. Y para su pesar. Su voz sonando más rota de lo que quería, aún tengo la sensación de que debería disculparme. Pero incluso yo sé que eso estuvo mal, admitió débilmente. Poniendo en su voz sin querer lo perdido que se sentía. Harry. Murmuró Alicia. Incapaz de decir nada más por el nudo en su garganta. No dudes sobre eso. Sus acciones son simplemente horribles, declaró Angelina con decisión, pero aún en voz baja. Si era por él o por qué estaban en la biblioteca. Él no lo sabía. Pero era un gesto agradable que calentó levemente su corazón. Y más si confiabas en ellos, continuó Katie mientras miraba a uno de los libreros. Una mirada perdida. Ella los odiaba. Los hechizaría hasta que se arrepintieran siquiera de pensar mal sobre él.
Pero no podía mostrar su ira ahora. Ni siquiera quiero saber qué han dicho de mí, murmuró molesto. Y aún así el dolor que sentía no escapa de los oídos de nadie. Sí. Escuche de eso. Sobre tus pesadillas con... Bueno. Con ya sabes quién, murmuró Angelina suavemente. Como si temiera la reacción de Harry ante esta información. ¿Espera de qué están hablando? Preguntó Katie. Bueno. Como Ron y yo compartimos habitación. Él. Está enterado de que a diario tengo pesadillas, respondió Harry con un tono bajo y apagado, sobre todo con la muerte de mis padres en la noche que sucedió eso, concluyó, sintiendo un peso sobre sus hombros y deseando atar su lengua. Por alguna razón siempre dolía más cuando lo decía. Tras esas palabras. Y el malestar que todos sentían por eso. El silencio brotó unos segundos antes de ser interrumpido. Pero no entiendo, murmuró Katie con voz quebradiza. Baja y preocupada. Dirigiéndose a él. ¿Cómo puedes tener pesadillas de algo que no recuerdas? Terminó suavemente. Como si dudara finalizar la pregunta. Creo que tienes razón, añadió Alicia con el mismo tono dudoso y murmurado. Como si temieran hablar del tema. Harry no pudo mantener sus ojos en alto después de eso. Sintió su garganta apretar y su pecho doler. Bueno, yo recuerdo, aceptó susurrante y casi tembloroso. Bajo la mesa. Lejos de la mirada de las cazadoras. Apretó sus manos. Casi clavándose las uñas. Claro que recordaba. Pero no le gustaba recordar. No le gustaba hablar de eso. Odiaba esas pesadillas. Odiaba tener que vivir con eso. Tragó fuertemente. Intentando deshacer el nudo de su garganta. Pero no funcionó y su pecho se apretó ligeramente más fuerte. Odiaba recordar. ¿Espera, de qué hablas? Preguntó Angelina antes de notar el estado del chico. Callándose de golpe. Una mirada de pánico cruzó sus ojos e inmediatamente se arrepintió de haber hablado. Mirando fijamente cómo él se perdía entre esas memorias y el dolor. Los dementores, suspiró él. Los dementores me hicieron recordar, fue la única respuesta que obtuvieron. Las chicas se quedaron calladas contemplándose. Y él, ante el peso de sus miradas, se removió incómodo, sintiendo su pecho comenzar a doler. A pesar de haber crecido en silencio. Incluso encontrándolo tranquilo. Esta vez era incómodo. Esta vez era doloroso. El silencio devoró todo. Ya ni siquiera era capaz de oír las respiraciones de las chicas. Comenzaba a creer que no respiraban. Él comenzaba a creer que no respiraba. Solo podía escuchar sus latidos. Golpes rápidos y frecuentes. Certeros que solo aumentaban de alguna manera el dolor en su pecho. Cada vez más fuertes. Cada vez más erráticos. Como una presión horrorosa. Sentía algo apretando su corazón y pulmones. No podía sentir nada más. Algo dentro de él lo estaba agarrando. Lo estaba lastimando. Casi deseaba poder dejar de escuchar sus latidos. Que se detuviera. Pronto sus oídos se taparon y su vista se nubló. Pero no eran lágrimas. No habían lágrimas. No aún. Pero sentía sus ojos llorosos. Comenzó a ver borroso. Apenas podía distinguir sus manos. ¿Qué estaba pasando? Intentó quejarse. Decir algo sobre su dolor. Pero su cuerpo no respondía. No hacía nada. Ya no podía ver. Y creía que tampoco podía respirar. Solo se acurrucó más. O eso creía. No podía sentir su cuerpo. No sabía si sus manos ya estaban alrededor de sus brazos o solo habían caído a su lado por intentar moverlas. No sabía nada. Solo estaba sintiendo su corazón a casi explotar. Demasiado rápido. Demasiado doloroso. Golpeando fuertemente, queriendo salir de su pecho. ¿Por qué sabía que con él siempre se sentiría así? Como si una mano lo agarrara y lo presionara, casi queriendo destruirlo en pedazos. Apretando con tanta fuerza que cuando explotara los pedazos regaran por todo el lugar. Incluso si aún no están fuera de su cuerpo. ¿El aire faltaba porque no llegaba a sus pulmones? Comenzó a notar unas manos encima. Pero no podía decir dónde. Solo sabía que en el exterior tenía una o varias manos encima de él y que en su interior había una mano cruel o algo ejerciendo presión. Queriendo destruir su corazón. Dolía mucho. Dolía demasiado. No sabía qué dolía más.
No respirar. La presión de su corazón o los golpes que daba por escapar. Tampoco sabía qué prefería. Que su corazón se quedara con él o se fuera. Incluso en ambas opciones salía lastimado. Como siempre. El dolor no lo estaba dejando pensar. Pudo ver, por fin, a alguien llamándolo. Moviendo su boca frente a él. ¿Quién era? No sabía quién era. No podía reconocer nada. ¿Quién estaba allí? ¿Lo quería ayudar? No entendía nada. Solo estaba su corazón y su mirada nublada. Ya no había nadie. No lo podía ver. Pronto todo se volvió negro y dejó de escuchar a su corazón intentar escapar. Pobre corazón. Pero no podía dejarlo ir. Eso fue lo último que pudo pensar. Lo primero que vio al despertar fue algo blanco. Luego un brazo. Otro brazo. Gente tocándolo. Pero no apretando como hace un rato. No hacían daño. Ah. Y estaba acostado. Aún con su uniforme. O eso creía. Tenía una manta blanca encima. No podía ver más. No sentía su cuerpo. Ni el contacto de los brazos quietos que se mantenía encima de él. Lentamente comenzó a recobrar conciencia. Despertar y comenzar a preguntar qué hacía allí. Tal vez fue algo de su cicatriz o un hechizo. Aunque había dolido mucho. Y la enfermera Pomfrey le había dado algo para que no me doliera nada. Un somnífero tal vez. Harry. Harry. Despierta, sonó una voz a través de una neblina que no podía ver. La voz apenas llegaba a él. Harry. Por favor, respóndeme. Me estás preocupando, siguió escuchando. Sin realmente captar las palabras. Harry. Pequeño. Si no te levantas no podremos seguir hablando, dijo otra voz diferente a la anterior. ¿Qué estaba diciendo? Las chicas. Eso era. Eran las cazadoras. Había estado con ellas. Katie. Alicia y Angelina. Eran ellas quienes le hablaban. Harry. Gracias a Merlín. ¿Abriste los ojos? ¿Puedes verme? Preguntó una de las tres con un tono que sonaba desesperado. O eso creía. No podía notarlo realmente. Su cuerpo no respondió como quería. Pero después de intentarlo logró asentir. A pesar de que en realidad quería usar su voz. Se veían preocupadas. No deseaba que estuvieran preocupadas. Magia santa. ¿Estás bien? Preguntó una de las voces. Supuso que Alicia por lo agudo de la voz. Hizo un esfuerzo en alzar sus hombros en señal de confusión. Y era verdad. Sentía su cuerpo dormido y apenas registraba todo lo que estaba pasando. No podía responder correctamente en ese momento. Harry. ¿Cómo que no lo sabes? Si no estuvieras enfermo te hubiera pegado un zape, declaró. Si mal no se equivocaba. Alicia de nuevo. Aunque no podía decirlo con seguridad. Pero por el comentario creía que sí. No puedes pegarle. Nunca. ¿No ves que está pequeño?, dijo Katie. Eso lo hizo sonreír. Cosa que las animó levemente. Haciendo que no se pegaran. Aún no entendía cómo una sonrisa las tranquilizaba. Pues no era la primera vez. Pero tampoco se sentía en capacidad para lograr pensar. Tranquilo, Harry. No dejaré que te pegue. Y nos quedaremos aquí para hablar hasta que te mejores. O nos echen, declaró Katie nuevamente. Con una sonrisa alegre que no ocultaba su preocupación. Pero hacía un buen intento. Tonterías. Si algo es Harry. Es fuerte. Y lindo. Pero fuerte en este caso. Seguro está bien antes de la cena, declaró Alicia con altanería y orgullo. Hablando con un buen humor que le trajo otra sonrisa. Lo lindo no se niega, agregó Angelina con tranquilidad. Y lo fuerte tampoco, comentó Katie. Sonreí antes todo eso. Era realmente divertido y tierno. Aunque yo no tenía nada lindo. Espera. Ah. Sí. Estoy intentando ser lindo. Bueno. Entonces sí soy lindo. Mi sonrisa las motivó en decir más cosas sin sentido y él comenzó a sentir mejor su cuerpo. Ahora notaba que en realidad siempre tuvo verdaderas amigas.